Alfonso, qué bonito y grande San Francisco. Sí, bonito, impresionante, mi guambra. Y todo esto lo construyó el diablo. Caliente, caliente. La leyenda dice que el atrio fue construido por el diablo. Dicen que los diablos ha hecho la iglesia, dicen. ¿Y usted cree que es cierto? Eso es cierto, no sé cómo será. Fundamentalmente se basa en un indígena, Cantuña y el diablo. Lo que quiere decir es que a veces uno puede hacer más pilas antes de entregar, como quien dice, alma, vida y corazón. Con el indio, pues el diablo hizo un convenio, porque él quería, creo que quería el oro o algo, creo que quería el oro. Pero tenía que, el diablo tenía que acabar el atrio. Terminaron el trabajo, pero faltaba una piedra. Y entonces ahí está menos una piedra. Eso es lo que yo me acuerdo. Hay que dar la alma de él al diablo si es que lograba terminar, pero por una piedra no terminada, no se llevó el alma de él. Esa es la historia que me contaron. Cuando hablamos de leyendas, hablamos de relatos que nos han sido heredados por nuestros padres, por nuestros abuelos, incluso por desconocidos. Cada quien tiene su historia y es precisamente porque cada persona cuenta una leyenda desde su subjetividad. Siempre hay algo diferente, a veces le agregan, a veces le quitan. Es por eso que muchas personas cuestionan su valor documental, y en la actualidad seguimos heredando varias leyendas, pero habría que cuestionarnos la verdadera importancia de las leyendas en nuestra sociedad actual. Según la RAE, una leyenda es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición. Existen otros diccionarios con definiciones muy parecidas. Estas descripciones resultan algo simples y habría que empezar por definir de la mejor manera lo que es y lo que no es una leyenda. Una leyenda venía a aportar como una historia antigua. Muchos la tienen como un concepto bastante básico de mitad verdad, mitad mentira. Pero no, dentro de la antropología y la sociología, una leyenda viene a ser una historia tan antigua, pero que al ser contada por tantas generaciones, pues evidentemente va cambiando ciertos matices, conservando ciertos valores de la misma. Entonces, para mí al menos una leyenda viene a ser justamente eso, ¿no? Una historia que sucedió en determinado tiempo y que nos explica sobre todo socialmente qué acontecía en un territorio y en un pueblo muy definido. La leyenda forma parte de las formas de transmisión específicamente orales de la población acerca de su propia historia, en función de sus recuerdos, en función de, a su vez, lo que les ha venido contándose tradicionalmente. La leyenda no necesariamente es un hecho cierto, forma parte de lo que podría llamarse mitología, pero encierra mucha verdad porque frecuentemente, aunque específicamente una leyenda no necesariamente responda literalmente a la verdad, contiene elementos de la cotidianidad con las que se ha ido formando la imagen, el recuerdo que tiene una población de un sitio, de un lugar, de una zona. Frecuentemente se comprime en el tiempo, o sea, pueden ser hechos que han sucedido en varias épocas y que se les integra dentro de una sola época. No necesariamente una leyenda es una construcción que tiene una base científica ni académica, nada de eso. No es una proyección de algo. Es la forma como la gente transmite sus ideas y sus recuerdos y al mismo tiempo sus deseos, sus añoranzas, hasta también sus frustraciones. En una leyenda se puede entregar parte de lo que a uno le gusta o no le gusta. Se atribuye a la leyenda, se atribuyen a las leyendas frecuentemente situaciones incómodas para la gente. Así que no, pero obviamente es de gran importancia porque a través de las leyendas y de otros elementos mitológicos que forman parte de toda esta mitología,
Es a través de lo que se construye efectivamente la verdad en términos de saber quiénes somos, de dónde venimos, aunque no tengamos una secuencia cronológica. O sea, forma parte de la cultura, obviamente. A todo esto me gustaría sumar dos observaciones. La primera es que existe un factor importante vinculado a la tradición oral y al acto de relatar una historia. El autor Arnold van Gennep afirma que el recitar tiene una acción eficiente, en tanto que es un rito indispensable, ya que se cuenta la ceremonia a medida que se desarrolla, se explica cada fase a la vez que los participantes humanos y los agentes sobrenaturales. Y la segunda es que una leyenda constituye una construcción comunitaria de todo el que la escucha y la difunde, a lo que el comunicólogo Jesús Martín Barbero en sus conversaciones sobre comunicación y sus contextos responde: el relato y los géneros populares se basan en el reconocimiento de la línea argumental y en el hecho de que el público puede imaginar su desarrollo y su final. Muchas de las tradiciones orales que se cuentan en los pueblos respetan esta estética de la tradición y el reconocimiento. Desde entonces, San Francisco tiene este hermoso atrio de piedra. La importancia de la leyenda también está ligada a su funcionalidad, que se expresa de dos formas: la importancia para quien la realiza, preserva y difunde, y para quien escucha, lee, disfruta o estudia. En el primer caso se agrega la cuestión de que la leyenda es uno de los elementos que fortalecen la identidad de un lugar o de una nación, y también puede propiciar el arraigo de un determinado espacio geográfico. Para la segunda vertiente, la importancia dependerá de quién la estudia y con qué fin. Tendrá un valor histórico por su contenido, sucesos que se narran y por su antigüedad, y un valor documental cuando el libro o las leyendas sean de una primera edición, cuando sea el único escrito con leyendas inéditas o cuando se acompañe de ilustraciones de algún artista de renombre, entre otras cuestiones. Una leyenda tiene mucha importancia porque muestra valores como el etnográfico, cuando a través de las narraciones se identifican costumbres o formas de vida de una población. El valor geográfico, por el reconocimiento de lugares, la descripción de características del medio natural o social o su propagación territorial. Y finalmente, aunque puede que existan más, la importancia psicológica, porque a través de su análisis se puede interpretar el estado anímico o de personalidad de su autor y de los protagonistas, como un reflejo del momento en que se realizó. Para ejemplificarlo, y como ya se anunció al inicio del video, vamos a hablar de la leyenda de Cantuña. ¡Híjole! La leyenda de Cantuña es también una construcción que no necesariamente obedece a un hecho real. Se integran dentro de esa leyenda muchos hechos. Se integra otra leyenda u otro mito, que es el hallazgo del tesoro o la existencia del tesoro a la llegada de los españoles, del tesoro de Atahualpa. Una versión, digamos, de la leyenda es precisamente esta, que quien encontró el tesoro, o quien era depositario de ese tesoro, aportó a la construcción en general de la iglesia de San Francisco y en particular de una capilla para su construcción. Posiblemente ese es el origen de esta leyenda, porque el recurso con el que se contaba, o lo que se suponía que se contaba, un Cantuña muy joven, un Cantuña que tenía cuando se produjo la fundación de Quito y seguramente la ocupación de todo el territorio por parte de los españoles, se calcula que tenía 12 años. Y era un muchacho que sufrió mucho con el terremoto y fue tullido, fue afectado por esto. Este personaje es el que aportó para esta construcción. Posteriormente, ya cuando él era un adulto y comenzó a efectivamente aportar para la construcción de la iglesia, él ya era un forjador, porque él provenía de una familia de forjadores, de fundidores de indígenas. Se supone que su casa estaba cerca de San Francisco, en la ladera de San Juan, pero que él al mismo tiempo, aparte de ser depositario de los valores de los tesoros, era el líder de una
de su comunidad. El líder de la comunidad, y era el que mantenía la tradición religiosa de su comunidad, no la tradición cristiana, la tradición de su propia religiosidad. Y él tenía un lugar de las prácticas religiosas en donde es ahora San Francisco y se supone donde es ahora la capilla de Cantuña. Cuando esta es la versión, digamos, mejor elaborada, si ustedes quieren, de lo que podía ser un acercamiento a la realidad. Sí, es interesante también cómo esta misma leyenda ha tenido toda una construcción desde inicios de la colonia, ¿no? Cabe también mencionar que exactamente la misma historia o mismos componentes no son solo aquí, sino que se repiten en otros territorios, solo que con otros pueblos. Hablemos más específicamente de Quito. Entonces, ¿de qué habla una de las versiones más antiguas de la leyenda? Porque hay varias en realidad. Habla de un indígena, de las más antiguas es un indígena que es rescatado por un español en un incendio. Él queda muy desfigurado, muy mal. Todo el mundo venía a estos territorios para la búsqueda del tesoro de Atahualpa, donde había escondido este tesoro que no lo encontraban. Este indígena, al parecer, tenía conocimiento de dónde estaba, y en agradecimiento a aquel español que fue el único en ayudarle, después de ciertos años le reveló dónde estaba el famoso tesoro y le entrega. Ahora, sí era importante, como para toda la sociedad, como un indígena, un indio, puede tener tanto dinero, y entonces él solamente decía, el Supay me lo dio, pero ahí tenemos dos concepciones o dos mundos distintos, ¿no? Supay para los indígenas es el guardián del Ucupacha, el mundo de los ancestros, y en cambio el diablo dentro del mundo religioso católico español pues era el guardián del infierno. Entonces ahí vemos primero todo un sincretismo que debió haber sucedido a inicios del siglo XVI y durante toda la colonia, y además de esto el cómo, digamos, se le va asociando de a poco a que finalmente Cantuña era un albañil que termina engañando al mismo diablo para que le ayude a terminar una construcción. Y bueno, la verdad, aparecen, digamos, dos historias como paralelas, una en siglo XVI que tiene que ver con un español y un tesoro, y otra en siglo XVII que tiene que ver más con la construcción de la iglesia y de cómo le engaña con una piedra al diablo. Ambas nos revelan, digamos, este contexto histórico de un inicio de colonización, es lo que muchos llaman, el término que muchos utilizan, o de cómo se estaba recién construyendo una sociedad que intentaba imitar, tener la misma estructura de España, que básicamente nos llamábamos a nosotros mismos españoles de ultramar. Y bueno, todo este contexto nos hacía entender cómo había esta diferencia de clases o castas sociales muy marcada, y qué es lo que primero dice la primera, la más antigua leyenda, habla del tesoro de Atahualpa. La segunda, la del engaño con el diablo, en cambio habla de un indígena borracho, vago, que no cumplió su palabra y que por eso sabrán cómo pide ayuda al diablo. Cantuña era un amauta, Cantuña era un jefe, era un líder de la comunidad cercana. Tuvo un acuerdo con la comunidad religiosa para que él pueda seguir con esas prácticas, y el acuerdo fue que pueda seguir con sus prácticas hasta que se muera, porque querían ir paulatinamente la religión católica, los conquistadores españoles
y los curas querían paulatinamente eliminar todas las prácticas paganas, o sea, las prácticas que no eran cristianas, y le permitieron a él que mantenga, porque efectivamente era un líder de la comunidad. Esto no forma parte de la leyenda, esto forma parte más bien de lo que posteriormente se supone, o de las conclusiones a las que se han llegado, ya desde el punto de vista más bien teórico, de lo que podía haber significado Cantuña en ese periodo. Más que ser depositario de una riqueza, él era depositario de la responsabilidad de mantener su comunidad organizada en base a los principios originales de la cosmovisión indígena, etc. Entonces él tenía unas prácticas que tenían que ver más bien prácticas no tanto con religiosas en el sentido de las religiones occidentales, sino más bien sus prácticas eran asociadas al reconocimiento de las fases del sol, de las fases de la luna, al reconocimiento de los momentos en los cuales se podía o se debía sembrar, cosechar, etc. O sea, eran prácticas asociadas, una astronomía asociada a su vida cotidiana, a su vida productiva. Esas prácticas tenían que ver efectivamente con el reconocimiento de los equinoccios, el reconocimiento de los solsticios, y asociando a eso los periodos en los cuales se podía sembrar, cosechar, etc. Y no solamente eso, sino otro tipo de prácticas también ya sociales y comunitarias. Los indígenas siempre tenían una serie de ritualidades que estaban asociadas a ese tipo de prácticas, para marcar precisamente esas ritualidades. Se supone que esa era la actividad que él tenía, y esa era la actividad que los curas franciscanos le, entre comillas, permitieron que siga practicando, y él se comprometió a seguir haciéndolo hasta que se muera, porque se suponía que cuando él se muere ya se podía eliminar ese tipo de actividad e incorporar a toda la población a la religión católica. Esa es propiamente la explicación de la leyenda de Cantuña. ¿Qué es lo que él hacía? Él construía efectivamente, él aportaba a la construcción de la iglesia en pago de que le permitan seguir manteniendo su actividad con su comunidad de la forma tradicional. De estas dos historias cabe destacar diferentes rasgos de este personaje llamado Cantuña. Para Guido Díaz Navarrete, Cantuña es un personaje muy respetado por su habilidad como herrero y por su sabiduría para los pueblos originarios del Ecuador. Carmen Ruiz, de cierto modo, apoya esta teoría y resalta el racismo como un factor que ha ido deformando a la leyenda. Pero la leyenda más conocida de Cantuña, aquella en la que engaña al diablo, nos muestra a un personaje vago, alcohólico, borracho e incluso mujeriego. Y no me lo estoy inventando yo, de seguro muchos de ustedes habrán escuchado la misma descripción de Cantuña en algún lugar. Don Fraile, ¿cómo está? Ya ve, construir el atrio de la iglesia está muy largo. Pero Cantuña, el atrio debe ya estar terminado. La cantera de piedra está lejísimos. No pongas pretextos, indio vago. El atrio de la iglesia debe estar terminado hasta mañana. Si no, vas a ir preso para siempre. No, es imposible. ¿Pero cómo? Vas a ir preso, Cantuña, por no cumplir con el tiempo de entrega. ¡Híjole! Cuando con los chicos de Ocurrantes visitamos el Museo de la Iglesia de San Francisco, el guía nos contó la misma historia y corroboró que, en efecto, el personaje de Cantuña cuenta con estas características. Este es el Cantuña que turistas de todas partes y estudiantes de escuelas o colegios escuchan en este lugar. Se puede decir que no existe una leyenda institucionalizada, pero bien es cierto que tener una especie de vocero oficial como lo es la Iglesia de San Francisco le da mucho valor a esta versión. Pero, ¿para qué nos sirve ahondar en todo esto? Es precisamente porque la leyenda de Cantuña es un relato funcional a su contexto. Con eso quiero decir que sirve para educar a nuestro pueblo con determinados valores. Y aquí viene lo interesante. En el repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito se encuentra el que yo considero uno de los trabajos más interesantes para los quiteños. Esta tesis de Rina Elizabeth Artieda Velastegui se titula Cantuña, discurso comunicacional, mutación y refuncionalización en la creación de un héroe mítico.
Con esto recordemos la pregunta del inicio: ¿para qué sirven las leyendas en la sociedad de hoy en día? Antes que nada me gustaría hacer un breve paréntesis para darle forma a un concepto esencial: la hegemonía cultural. No vamos a ahondar en esto, así que de forma muy resumida y simple podríamos decir que hegemonía refiere a la dominación cultural ejercida por una clase dominante sobre las demás. Esto incluye creencias, moral, explicaciones, percepciones, instituciones, valores e incluso costumbres. En definitiva, la cultura. Para dicho fin se usan diferentes mecanismos, y da la casualidad que las leyendas son uno de ellos. Écoutez, moi voisine, des petits mots faciles, comme ça que change voisin, voisine. Todo comienza con la colonización de América y los ritos que la rodearon. En aquel tiempo existía una corriente proveniente de Europa que trataba de inferiorizar al Nuevo Mundo de diferentes formas. Solo observemos esta genialidad del abate holandés Cornelio Francisco de Paul. Hay en el Caribano una especie de salvajes que tienen casi ningún cuello y cuyos hombros suben hasta las orejas. Estos monstruos aparecerán a una cierta distancia para tener la boca en medio de la mama. Los jesuitas trataron de crear una serie de obras intelectuales entre las cuales se incluye el registro de la historia de América. Aquí se evidencia una disputa ideológica por reivindicar los valores de sus habitantes, y aquí es donde entra Cantuña. En realidad, la primera versión de la leyenda de Cantuña registrada es del jesuita Juan de Velasco. En esta obra se encuentra el relato de aquel Cantuña que fue adoptado por un español. Para Rina Artieda, esta versión pretendía resaltar al personaje como un símbolo contrahegemónico de la ilustración europea. Esta versión habla del tesoro de Atahualpa y de ese herrero respetado al que refería Guido Díaz Navarrete. La figura que se asocia al diablo es la del Supay, que no es ni buena ni mala en la religiosidad andina. Esta entidad es usada para el beneficio de la comunidad. En definitiva, la leyenda fue una suerte de bandera de identidad nacional. Esa era la función del relato en aquella época. Sin embargo, todo tiende a resignificarse y resemantizarse, respondiendo a intereses hegemónicos. Y casi 2 siglos después, surge un ilustre personaje: Luis Aníbal Sánchez. Surge en una época complicada en la que las élites ya no confiaban en el liberalismo y los ideales alfaristas perdieron valor. La clase dominante se afilia al conservadurismo y trata de recuperar todos sus valores e imponerlos en la sociedad ecuatoriana. Esto sucede a inicios del siglo XX. Ideas como recuperar la idea de madre patria y de que el himno de Quito podría considerarse como un tributo a España también se incluyen en esta corriente, a la que se nombraría como hispanismo. Es así como nace la leyenda que conocemos hoy en día, con una adaptación que cambia totalmente la perspectiva de Cantuña. Ya no es un sabio ni hábil, ahora es un vago, borracho, mujeriego y codicioso. La figura del diablo afianza el poder de la iglesia. ¿Y cómo se hizo tan famosa esta versión? Tanto que hasta el día de hoy es contada en San Francisco. Nuestro amigo fue periodista en uno de los medios más importantes de aquel entonces, Diario Últimas Noticias. Y como en aquel entonces, cosa que diga la prensa era verdad, pues ya vemos en qué quedamos. ¿Cómo que no tiene que hablar conmigo? Yo soy parte de este espacio. Ser periodista, usted es bailarina. Y es así como, para bien o para mal, nos han dejado varios símbolos que pretenden darnos identidad. Pues la necesidad de aferrarse a algún origen asociado con lo religioso. Más bien, la leyenda de Cantuña, de la forma como se la conoce, es una leyenda que le perjudica a nuestro pueblo. No es una leyenda que le fortalezca para nada. Es una leyenda burlesca, evidentemente, pero que no le fortalece para nada. Es una leyenda que lo que hace es justificar el hecho de que aquí ya no existen prácticas religiosas. Sí. La verdad que nosotros como organización cultural siempre preguntamos a la gente qué es importante, seguir contando la leyenda tal cual lo conocemos o contar la historia documentada, la que desmitifica muchas de las cosas de la leyenda. Y ha sido bien interesante que mucha gente ya reflexionando, su respuesta ha sido como ambas son valiosas.
La leyenda en sí, sí te permite esta conexión comunitaria con una historia antigua, pero tampoco hay que ser tan inocentes a la hora de contarla. Y por otro lado, la historia también nos permite, como decía al inicio, ir reflexionando esa realidad y hacia dónde queremos seguir como sociedad. ¿Sí? Si queremos repetir ciertos valores o antisvalores, o cómo podemos siempre mejorar dentro de un grupo social. Entonces, pienso que finalmente hay que contar todas las versiones que se pueda y entender todos los contextos, porque eso en realidad nos va a ayudar a tener visión. Bueno, amigos y amigas, esto ha sido todo. Este video pretende ser una suerte de aproximación a este tema tan importante que es el de las leyendas. Y bueno, para eso usamos el ejemplo de la leyenda de Cantuña. Por ende, cabe destacar que no abarcamos todo lo que se podría abarcar sobre esta leyenda, porque hay mucha información que dejamos de lado. Esperamos en una próxima ocasión poder usar toda la información que recopilamos y que no usamos por el tema del tiempo. Y como siempre queremos invitarlos a que ustedes nos den su opinión acerca de este tema. ¿Qué piensan de las leyendas? ¿Qué saben acerca de la leyenda de Cantuña? ¿Creen que habíamos algo o algo debimos agregar? Si es así, díganos en la caja de comentarios y puede que en una próxima ocasión, si hay una secuela de este video, agreguemos toda esa información o hagamos correcciones. Por el momento les agradecemos mucho por su atención y nos vemos.